En 1973, en un clima de violencia, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina. Ese mismo año fue electo presidente por tercera vez con el 62% de los votos. Moriría un año después, el 1 de julio de 1974, sin haber logrado pacificar la Argentina. Y Perón era un estadista que tiene toda la viveza y la picardía de esas personas que nacieron para ocupar un lugar de poder. Y en los lugares de poder siempre va a haber oscuridad y siempre va a haber cosas espantosas. Y sin embargo hay mucha gente que todavía cree que Perón ha sido una de las mejores cosas que le pasó al país. Perón, a contrario de lo que dicen algunos de sus enemigos, yo no lo he visto nunca en actitudes autoritarias, ¿no? Se hablaba con Perón, muchos de los que iban a hablar con él iban en tono de guerrearlo y él los convencía, tenía una gran capacidad de persuasión. Y bueno, y eso fue lo que le dio su prestigio, su popularidad y el amor de la gente. Juan Domingo Perón encarnó la lucha de los trabajadores por sus derechos, la misma lucha que en México encarnó Emiliano Zapata. Conocido como el caudillo del sur, Emiliano Zapata es uno de los líderes más populares de la revolución que estalla en México en 1910. Emiliano Zapata se convirtió muy pronto en un mito, en este país de mitos, por antonomasia, que es México. Representa el mundo campesino, el mundo un poco anarquista, natural de los campesinos. Zapata toca ese punto de que la tierra es de quien la trabaja. Y entonces la lucha, en verdad, del movimiento se le unen los campesinos. Y bueno, la revolución es un momento también complejo y de muchos intereses, pero creo que la figura de Zapata es importante. Zapata peleó contra el gobierno y extendió su poder por todo el sur de México, mientras Pancho Villa, otro rebelde, lo hacía en el norte del país. Ambos entran a la Ciudad de México en 1914. La Revolución Mexicana irrumpe en la Academia de San Carlos y en Bellas Artes, donde Orozco y Rivera inventan al muralismo mexicano. La tierra, como el arte, debe estar al servicio de la clase trabajadora, a su alcance y disponible. En los techos y en los muros de los edificios públicos, los grandes frescos cuentan la historia y denuncian las injusticias sociales del país. Zapata vive, la lucha sigue, es una bandera que enarbola cualquier grupo que quiera manifestarse, porque son capítulos inconclusos. Y cuando asesinan a Emiliano Zapata se convierte automáticamente en un mártir. Emiliano Zapata fue muerto en Chinameca, pero los campesinos de Morelos dicen que no lo asesinaron. Y es un mito de México, se dice que todavía anda por los montes cercanos a Morelos, que anda él en su caballo blanco, que lo han visto. Algunos veteranos de la Revolución cuentan también que en 1974 Zapata iba vendiendo cacharros de cocina por los pueblos y los pasó a visitar. Los campesinos de Morelos no le llevan flores a la tumba de Zapata porque dicen que su líder no está allí. San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú, está enterrado aquí, en la Catedral Metropolitana. Es el mayor héroe de la independencia argentina, sin ninguna duda, y uno de los mayores héroes de la independencia latinoamericana. Vivió muy pocos años en América durante su infancia, luego se fue a España y allí ingresa al ejército español. Cuando San Martín se entera de la formación del primer gobierno patrio en el Virreinato del Río de la Plata, en 1810, él siente una suerte de llamada del destino. Él consideró en ese momento que su destino y su rol estaba en América y en afianzar esa gesta que en realidad ni siquiera era independencia todavía. Recordemos que la independencia se declaró
en 1816. En 1816, mientras se preparaba para su hazaña más heroica, el cruce de los Andes, José de San Martín escribía: «Lo que no me deja dormir no es la oposición que puedan hacerme mis enemigos, sino atravesar esos montes». No era para menos. San Martín, agobiado por las úlceras y el asma, soportó temperaturas diarias de 30 grados y noches de 10 grados bajo cero. Avanzó en mula o en camilla, liderando una fuerza de 5.400 hombres, y los condujo a través de la cordillera, avanzando menos de 30 kilómetros por día, en pasos que no medían más que 50 centímetros de ancho y estaban a 5.000 metros sobre el nivel del mar, como caminar por una azotea de un edificio de 1.230 pisos. Los realistas lo superaban en 3-1 en cantidad de tropas, pero no cubrieron los puntos de arribo a Chile porque consideraban que el cruce por esos pasos era impracticable. Tenía una idea de la macropolítica, digamos, de la política continental, que muy pocos tipos de esa época tenían, ¿no? Y hay que estar un poco loco y ser un poco mesiánico para pensar que eso es posible, porque si no, no lo harías, ¿no? Si uno lee los escritos de San Martín y sigue su trayectoria, aparece muy clara en él la idea de que primero libertemos el continente y después matémonos. Cuando nos matemos yo no voy a participar. Y eso va en línea probablemente con su retiro del Perú, y acá se produce la célebre entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil, en la cual en definitiva San Martín se corre del escenario, no había espacio para los dos, dijo que creo que con mucho tino, y se retira, vuelve a Chile y de allí a las Provincias Unidas y finalmente a su largo exilio en Europa. Él prefirió dejar América a una guerra civil. Esos líderes que sacrifican sus momentos de gloria por la necesidad social ya no hay. Son un gran ejemplo de América. Don Quijote de la Mancha le decía a su escudero Sancho Panza que por la honra y la libertad se puede y se debe aventurar la vida. Los líderes de la independencia latinoamericana y de las revoluciones que siguieron lucharon por la honra y la libertad del continente, una esperanza quijotesca en la que apostaron sus vidas. Después de 200 años tenemos que empezar a mirar un horizonte nuevo, y todos los que somos ciudadanos de esta región, hasta las culturas indígenas, hasta los criollos, la gente del interior, la mezcla de europeos con nativos, todos somos componentes de nuestros países y debemos mirar hacia adelante, ¿no? y festejarlo así, el nacimiento de una nueva era, ¿no? El 11 de septiembre de 1973, la Fuerza Aérea chilena bombardeó la Casa de la Moneda, el Palacio Presidencial. El presidente Salvador Allende, junto con su guardia y sus colaboradores, resistió en el interior. La orden de los insurrectos era lograr la rendición incondicional y asesinar al presidente. El gobierno de Salvador Allende duró 3 años. 1000 días que mantuvieron en vilo a América Latina y dividieron a Chile en 2. Si a mí Salvador Allende me daba la posibilidad de otro tipo de opción, de una revolución que se hacía democráticamente, que se hacía a través de las urnas y que no terminaba en la muerte, me parecía que eso era fantástico. Entonces, mucho de eso fue lo que a mí me sedujo en Chile. Ahora, también el triunfo de Allende y en su propio gobierno de unidad popular planteó al continente a una de las grandes paradojas de su democracia, que es que si bien puede llevar a un hombre renovador y que está por los intereses de la mayoría al poder, al mismo tiempo, de pronto todo el aparato democrático, si está en manos de parlamentarios o de partidos políticos que pertenecen al signo opuesto, lo pueden fácilmente ahogar. El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende se suicidó en el Palacio de la Moneda. La muerte de Allende significó para Chile el final de 3 años de gobierno socialista y el inicio de una de las dictaduras más violentas del continente.